Hola a todos, bienvenidos a otro jueves de contemplación aquí en la Iglesia Union Church. Mi nombre es Fran Carrascosa y yo voy a estar liderándolos en esta reflexión. Muy bien, vamos a empezar con una oración. Amado Dios, estamos aquí una vez más, humillados ante tu presencia, mi Dios, porque sabemos que somos pecadores. Todos los días venimos ante tu presencia reconociendo que hemos pecado. Padre, frecuentemente decimos eso y frecuentemente, Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados. Y estamos, Señor, confiando de que tú, Señor, tienes misericordia de nosotros. Por favor, Señor, perdona nuestros pecados, escucha nuestras oraciones y prepara nuestros corazones para la palabra que nos dirás el día de hoy. Amado Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de la libertad. Como verán, tengo aquí un pasaje compartido y este es el versículo que vamos a utilizar el día de hoy. Y viene de Juan, del versículo 31 al 36. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Y quiero también complementar este pasaje con otro que también quiero compartir ahora mismo, que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo del 21 al 26. Dice: pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y las profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Muy bien. Nuestro tema el día de hoy se trata acerca de ser libres del pecado. Sabemos que todos pecamos y aquel que peca es esclavo al pecado. Leemos en el versículo 35 y 36. El esclavo no se queda para siempre en la familia. Aquí Jesús nos dice y nos quiere dar a entender quién es el hijo y quién es esclavo.
Si nosotros continuamos pecando, we are slaves and we entonces will be somos in the esclavos house and we will not y remain entonces in the house no of the Lord. permaneceremos en la casa del Señor, en la It casa de sounds Dios. very hard, but Este pasaje es muy because duro we all porque sin every day, siempre pecamos every todos los single días, day. todas las personas pecan a We diario. have sexual temptations, Hay tentaciones sexuales, está el we mal have greed. temperamento, la I don't avaricia. know which one is No the sé cuál es la field that you are tentación o el fighting, campo que usted está batallando ahora but I mismo, want to refer pero specifically quiero to the referirme sin específicamente a which ese enslaves pecado us, que nos esclaviza, because that sin represents an porque ese addiction. pecado representa una adicción. And we all know that addictions Y are todos sabemos que hard las to get adicciones son out, difíciles de very dejar, de hard romper, son to get free from. difíciles de poder tener libertad de las adicciones. The Lord says Y el Señor that dice the slaves de que will be los esclavos taken out of the house. serán echados And you fuera may de say, casa. okay, Y uno podría that pensar, sounds bueno, harsh to eso me, suena muy duro, very hard, suena muy because duro para mí, I am already porque fighting ya against estoy an batallando addiction, fighting contra una against adicción o estoy um, batallando sin contra un that is pecado, happening in my life, un and I have pecado que está to en mi fight vida y that tengo que every batallar single con day, eso cada even I día suffer of y shame because I don't sufro want my friends también de to vergüenza know about porque it, no because quisiera que mis amigos sepan acerca de the esto, female they tend to know that I'm no doing quisiera something. que la gente sepa que estoy haciendo Well, tal cosa. first of all, Pues you need bueno, to hear this. primero tiene que escuchar esto. We all are fighting, Todos not only batallamos, you. no solo We usted, all are fighting todos against batallamos a sin. contra algún pecado. And this is difficult because the Bible Y says esto es that the difícil slaves porque la will be Biblia dice taken que out los of the esclavos house. serán In echados Matthew fuera 25. de la casa. En el versículo 35 In, dice así. in Matthew chapter 12, En we have Mateo this 12 picture tenemos of, también esta imagen, of somebody. esta imagen de alguien. Okay, actually it is Matthew 22. Es Mateo 22, de hecho. We have this parable of Tenemos somebody esta parábola de that alguien in que the entró wedding feast en un didn't put banquete de dressed bodas, properly. pero no estaba And vestido Jesus con said, traje de boda. friend, how Entonces did you Jesús le enter dijo, here amigo, without ¿cómo being entraste dressed aquí sin el properly? traje de boda? And the man El went hombre inside. se quedó callado. And the king said to the Entonces servants, el rey dijo a los loose sirvientes, this one átenlo de and pies take y him manos y out échenlo fuera yonder to the a la darkness oscuridad. outside. Okay, I like Muy this bien. picture because it's showing Esta something parábola nos which muestra is not algo common today. que no es In the común el día de ancient hoy. En Hebrew el court, tiempo it was antiguo accustomed that era when the acostumbrado wedding de que la boda, was happening, everybody who comes to cuando había una boda, todas las personas que would asistían receive freely recibían de a manera dress gratuita for the wedding. una vestidura So everybody para la boda. inside the wedding Así que todos was dentro de la boda dressed estaban according vestidos what de the manera king of the groom, adecuada, de in this acuerdo case, a lo que el novio said. pues había determinado. For instance, Por let's say that ejemplo, everybody go white eh, dress to get que into the todos wedding. pues tienen That que was the usar custom in every una culture. vestidura blanca, And por ejemplo. this illustrates a lot of things Y for esto us pues ilustra in this muchas parable cosas because para nosotros en esta parábola.
como la gracia de Dios. La gracia de Dios también nos es dada de manera gratuita. that if Y dos, somebody si hay alguien was not dressed properly, que no está vestido de manera apropiada, it was possible to have an argument with the home. entonces se podía meter en una pelea con el Nobody novio. wants to do that, but Y obviamente nadie quiere meterse en un lío así, pero it is happening quizás among us. nos está sucediendo a muchos de nosotros dentro de la iglesia. Todos queremos participar en la boda de nuestro Señor Jesucristo, pero hay muchos dentro de la iglesia que no estamos siendo vestidos de manera apropiada. De nuevo, la parábola muestra a alguien que no quería recibir las vestiduras para estar en la boda. Y muchas veces nosotros no estamos dispuestos a recibir esa vestidura. Esto significa que Dios ha hecho todo para nosotros, pero nosotros simplemente no queremos aceptar el regalo. Quizás porque ese regalo nos compromete a hacer un intercambio o un cambio difícil en nuestras vidas. Todos somos pecadores y por lo tanto somos excluidos de la casa de Dios. Pero escuchen esto. Esa verdad se hizo falsa cuando creímos en el Señor, porque nuestra carne y nuestra naturaleza todavía nos invita a pecar. Pero la palabra dice de que todos ahora somos una nueva criatura. Y esas son palabras muy hermosas que debemos de entender, porque nuestra realidad es que estamos batallando contra el pecado a diario y no podemos escapar de la lucha cada día de nuestras vidas. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las buenas noticias? Porque no queremos que nos echen de la boda, sino que queremos estar con nuestro Señor Jesús. Las buenas noticias están acá, en el mismo pasaje. Si leemos de nuevo las Escrituras, dice: versículo 31. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Necesitamos mantenernos en las palabras de Jesucristo. Este es el primer paso. Y regresando a nuestra parábola, esta parábola del novio que está molesto, esa vestidura blanca, es un regalo gratuito del novio. Y este regalo gratuito es la gracia y es la fe. Es ese regalo que se nos da por la fe. Pero ¿cómo recibimos entonces esa gracia de Dios? Bueno, solo hay una forma en la que podemos recibir la gracia de Dios, y es al escuchar la palabra de Dios. Por lo tanto, por eso Jesús dijo: si ustedes
permanecen, se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y esto nos dice a nosotros que debemos estar escuchando la palabra del Señor todos los días de nuestra vida. Si queremos resistir al pecado, si queremos resistir la tentación de la carne, del mundo. Así que es muy importante que dediquemos un tiempo cada mañana, que hagamos nuestro devocional, porque en el devocional leemos y escuchamos la palabra de Dios, lo cual nos da fortaleza para poder luchar contra las tentaciones. Siempre podemos tener una lectura bíblica en el tiempo de tentación, en el momento del problema. Así que es muy importante que constantemente pongamos nuestra mente en el Espíritu. Quizás al leer una escritura o escuchando alguna predicación o al escuchar alguna música cristiana. Esto es importante porque realmente no sabemos cuándo vendrá una tentación a atacar nuestras vidas. Lo segundo que dice, la verdad los hará libres. Y voy a ir al último versículo, que dice, así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Aquí dice, serán ustedes verdaderamente libres. ¿Pero qué hace? ¿Cuál es la condicionante? ¿O qué es lo que hay que hacer? Hay que permanecer en la palabra del Señor. Pero prestemos atención. No somos libres de manera inmediata. Necesitamos permanecer en las palabras de Jesús, en la verdad de Jesús. Y entonces Jesús va a darnos esa libertad. Y esa libertad vendrá pronto, sucederá pronto en nuestra vida. No tenemos que esperar a estar muertos para ser liberados, porque esto sería inútil. Seremos libres en los días de nuestra vida a medida que permanezcamos unidos a la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestro trabajo? Bueno, nuestro único trabajo es permanecer en Jesús, escuchar su palabra todos los días, obedecerlo, amar al Señor con toda nuestra mente, corazón y alma. Y eso no es fácil. No viene fácil. Si usted está batallando contra un pecado en particular, que cree que ha ganado poder sobre usted, por favor, no se desanime. Continúe escuchando la palabra del Señor, porque la palabra del Señor hace ese trabajo en nosotros y genera fe, porque es la naturaleza de la palabra del Señor, es la palabra del Señor, su naturaleza, porque la palabra del Señor es la ley y es el Evangelio. Cuando escuchamos a la ley, nos convencemos de pecado, porque la ley siempre nos dice cuáles son nuestras obligaciones y podemos ver cómo no hemos cumplido todo. Por eso tenemos que
tener la palabra del Evangelio, las predicaciones de Jesús, el anuncio de la libertad y de la venida del reino de Dios, en la predicación del Evangelio que habla a nuestros corazones, porque es una palabra de esperanza, es una promesa, es algo que Jesús hará en nuestra vida. Él lo hará por nosotros. Y luego, lo último que quiero mencionar es que la libertad no es algo que se ha operado por usted, sino por Jesús. Si presta atención a la Escritura, dice, si el Hijo los libertare, o en otra versión, así que si el Hijo los libera, es decir, ahí hay una condicionante. Esta condicionante solo trata acerca de Jesús y cualquier otra forma de libertarse. Por ejemplo, si usted intentara libertarse a sí mismo o por sí mismo, usted no va a ser libre realmente. Pero si el Hijo realmente los libera, serán verdaderamente libres. Así que no es nuestro trabajo, no es un trabajo que uno hace. Lo único que tenemos que hacer es escuchar y permanecer en las enseñanzas de Jesús. Si usted siente que no ama a Dios, si usted siente que no está arrepentido de sus pecados, no importa. Continúe escuchando. Continúe escuchando la palabra de Dios. Y pronto usted experimentará el arrepentimiento, experimentará la fe, experimentará la gracia de Dios. Y esos son los requisitos para poder recibir el Evangelio de Jesucristo en nuestras vidas. Por lo tanto, continúe escuchando la palabra y será hecho por usted. Recibirá la fe, el arrepentimiento de sus pecados y la libertad de sus pecados. Que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Amén.